Saludos, muy buenas noches. Es viernes 25 de mayo, un día más. La policía de Gibraltar ha vuelto a hostigar a los pescadores de Algeciras. Esta madrugada los trabajadores han vuelto a faenar en la zona del conflicto, pese a estar escoltados por 2 patrulleras de la Guardia Civil. Los agentes británicos se han enfrentado a ellos haciendo, según los pescadores, maniobras peligrosas alrededor del barco. Un episodio que evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón. El próximo martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, se reunirá con su homólogo británico para tratar este conflicto. Recordemos que llevan 2 meses amarrados en el puerto. Y este ha sido uno de los asuntos que se debatía en el encuentro de esta tarde entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta tarde, reunión entre el principal líder de la oposición y el presidente del gobierno. En la segunda reunión de carácter público que tiene como ejes principales la renovación del Tribunal Constitucional y los últimos ajustes aprobados por el gobierno. El tema central del encuentro, el acuerdo básico a la política económica europea para salir de la crisis. PP y PSOE coinciden en la necesidad de que el Banco Central Europeo inyecte liquidez a la banca española. Y el Consejo de Ministros aprobaba una serie de medidas de impulso y liberalización del comercio. Se reducen los plazos a los autónomos para abrir un pequeño comercio, que en muchos casos se dilata hasta 1 año y medio. El Consejo de Ministros así ha dado luz verde a la eliminación de las licencias municipales previas para la apertura de pequeños comercios con una superficie inferior a 300 metros cuadrados. Una iniciativa que el Gobierno no descarta aplicar a locales mayores y a otro tipo de actividades. Según Soraya Sáez de Santamaría, esta iniciativa está pensada en un primer momento para establecimientos de esas medidas. El Gobierno está muy pendiente de su funcionamiento para poder ampliarla a locales mayores en un futuro. Hablamos de Bankia. El presidente José Ignacio Goirigüeyzarri presentará mañana sábado los planes de recapitalización para sanear la entidad y que contemplan ayudas públicas de al menos 14.000 millones de euros. El presidente de la entidad detallará en la sede de Bankia los acuerdos del nuevo equipo de gestión tras el Consejo de Administración celebrado esta tarde. El máximo responsable de Bankia pedirá los recursos necesarios al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para garantizar la solvencia de la entidad, fruto de 7 cajas. Y este viernes aterriza en todas las salas de cine la última aventura de los hombres de negro, Men in Black 3. Will Smith y Tommy Lee Jones vuelven a ser los protagonistas de esta saga cómica espacial que este mes de mayo estrena su esperada tercera fase. Es una de las películas que les recomendamos para este fin de semana. Del universo. ¿Para quién es el bulbo espinoso? Para nadie. Y una cita muy importante esta noche a nivel deportivo, a nivel de fútbol, es esa final de la Copa del Rey. Muy buenas noches, Hugo. Cuéntanos, todo muy preparado. España vibrará esta noche. Efectivamente, ya quedan poquitos minutos para que empiece esa finalísima de la Copa del Rey, donde el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao van a dirimir esa final de la Copa de Su Majestad. En esta ocasión, un Barcelona que llega también con algunas bajas, como es la de su capitán, Puyol, que no podrá estar con el equipo, lo mismo que ha sucedido con Vidal hace algún tiempo ya, y Dani Alves, que fue el último en caer lesionado, con lo cual tiene que recomponer absolutamente, podemos decir, toda la defensa titular del Fútbol Club Barcelona, que tantos éxitos le ha ido dando durante estos últimos años. Pep Guardiola se espera una despedida con un nuevo título. Y por parte del Athletic Club de Bilbao, que ayer mismo llegaban a la capital de España para entrenar incluso en ese terreno de juego con ese nuevo césped después del concierto donde hubo que cambiar más de la mitad del césped. Entrenaban en el Vicente Calderón, escenario del partido de esta noche. Hubo un pequeño inconveniente donde Marcelo Bielsa quería concentrar a los 18 jugadores en un hotel diferente al resto de la plantilla, luego rectificó y están todos juntos para esta gran final. Y en la segunda división del fútbol español llegan las 2 últimas jornadas. Se juegan muchísimo, sobre todo los equipos que quieren ascender de categoría. El Almería tiene la posibilidad de reducir las distancias con el Córdoba, que está sexto clasificado. Eso sí, debe vencer en su próximo partido que tiene el equipo de Esteban Vigo. Y también por el ascenso, el Deportivo, venciendo al Huesca, puede ser nuevo equipo de primera división este próximo fin de semana.
Ahora hacemos un resumen de otras noticias de este día. El temario de la nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional, que verá la luz en 2013, retirará el término nacionalismo excluyente. El Parlamento andaluz rechazaba los presupuestos generales del Estado 2012 y reclama que se reparta el déficit en función de la población. El primer avión solar de la historia viaja hacia el aeropuerto de Madrid. Barajas dará la vuelta al mundo sin una gota de carburante. Y como le veníamos contando al principio de nuestro informativo, ponemos la mirada en Andalucía, concretamente en Gibraltar. Ocurrió el miércoles y esta noche ha vuelto a pasar. La policía gibraltareña ha hostigado a los pesqueros de Algeciras que estaban faenando en la zona del conflicto. Pese a estar escoltados por 2 patrulleras de la Guardia Civil, los agentes británicos se han enfrentado a ellos. Un episodio que evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón. La policía gibraltareña volvió a hostigar anoche a 5 pesqueros españoles. 3 de los barcos eran los mismos que sufrieron el acoso de las patrulleras el día anterior. Las embarcaciones salieron del puerto de Algeciras escoltadas por 2 patrullas de la Guardia Civil y se dirigieron a la bocana sur del puerto de Gibraltar, la zona en la que las autoridades de la colonia no permiten echar las redes. Anoche, antes siquiera de prender el lucero, los pescadores fueron rodeados por las patrulleras del Peñón con la misma agresividad que el miércoles, aunque después suavizaron su actitud y no se vivieron momentos de tanto peligro. Pero según ha relatado un pescador, comenzaron a hacer ruido con los motores de las embarcaciones para espantar la pesca y al final los barcos españoles desistieron de faenar en la zona para intentarlo en la mitad de la bahía de Algeciras. El conflicto pesquero, que ha puesto de nuevo en evidencia el litigio sobre las aguas que rodean al Peñón, comenzó el pasado mes de marzo cuando Gibraltar rompió el acuerdo de 1999 que permitía a los pesqueros de la línea y de Algeciras, actualmente unas 60 embarcaciones, faenar con sus redes en aguas próximas a la colonia. Un asunto este de Gibraltar tratado en la segunda reunión de carácter público entre Rajoy y Rubalcaba. Esta tarde ambos analizan sobre todo la política económica europea para salir de la crisis, pero también hay flecos que revisar sobre la mesa, como el caso de la renovación del tribunal y la necesidad de que el Banco Central Europeo inyecte liquidez a la banca española. El líder de la oposición insistirá en la creación de eurobonos. Según ha adelantado Rubalcaba, está dispuesto a dialogar, aunque acusa al presidente de tener un ataque de soberanía por su mayoría absoluta. A trabajar y a trabajar. Pero antes del encuentro, Rajoy tenía otra cita. El Consejo de Ministros que daba luz verde a una normativa que sustituye al actual sistema de licencias municipales para abrir un pequeño comercio. A partir de ahora, los autónomos lo tendrán más fácil. Se reducirán los plazos de apertura, que en algunos casos se dilataba hasta 1 año y medio. Una medida que, según el Ejecutivo, supone una revolución para el pequeño comercio. Y la reforma laboral ha pasado su último trámite. El Congreso de los Diputados aprobaba el proyecto de ley con varias modificaciones técnicas pactadas por el Partido Popular y Convergencia y Unión. El resto de grupos votaba en contra de esta norma y ahora pasará al Senado. Lo más llamativo es el contrato indefinido para autónomos y pymes de menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de año y sin indemnización por despido, siempre y cuando la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%. La misma limitación se aplicará a los contratos para la formación y el aprendizaje. Los secretarios generales de comisiones obreras y UGT han entregado una carta dirigida al presidente del Congreso para que rechace esta norma debatida en la Cámara Baja. El PP pacta con la oposición 26 enmiendas a la reforma laboral, la mayor parte de ellas con Convergencia y Unión. El acuerdo ha retocado el llamado contrato de emprendedores. El contrato para autónomos y pymes ya no permitirá el despido sin indemnización si la tasa de paro baja del 15%. Otro nuevo punto señala que el despido objetivo por caída de ingresos deberá ser comparado con el mismo periodo del año anterior. El PP y CiU han defendido la necesidad de estas enmiendas.
Respeto a esos 5,6 millones de personas que están en situación de desempleo, yo les pido un esfuerzo para que entre todos podamos demostrar a los ciudadanos que con esta reforma y con todas las reformas que está poniendo en marcha el Gobierno del Partido Popular podemos y vamos a volver a la senda del crecimiento económico y de la generación de empleo. Con el Grupo Popular y con el Gobierno hemos alcanzado acuerdos en materias importantes que creo que mejoran sustancialmente el texto que el Gobierno aprobó en su día. El PSOE ha tachado de inoportuna esta reforma laboral. Que hay hoy un consenso amplio en que las economías en situación de recesión precisan medidas anticíclicas para impulsar lo contrario de lo que ocurre. La economía cae, pongamos instrumentos para favorecer su recuperación. Y esta reforma laboral es lo más procíclico que he visto en mi vida. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toso, han llevado al Congreso una carta para pedir a los diputados que rechacen la reforma laboral porque, han dicho, ha agravado la situación del desempleo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Bankia en la Bolsa de Madrid por perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Gori Golzarri pretende dar el visto bueno al plan de saneamiento de la entidad. En este escenario, Bankia languidece en bolsa. Este jueves se apuntó su tercera caída consecutiva, bajó un 7% y fue el peor valor de un IBEX que subió con fuerza y lideró los avances en Europa. Mientras tanto, las tensiones también parecen moderarse en el mercado secundario de deuda, donde la prima de riesgo española conseguía caer por debajo de los 470 puntos. Además, también sobrevuela en el parqué madrileño el anuncio de que la agencia de calificación Standard & Poor's podría rebajar la nota de varios bancos españoles. Suspendida la cotización de Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo hace de forma cautelar antes del Consejo de Administración de la entidad, que se reúne para aprobar su plan estratégico. Un plan que pasa por pedir al Estado más de 15.000 millones de euros. La entidad, presidida por José Ignacio Goyri Golzarri, quiere convertirse en una entidad absolutamente saneada y para ello aprovechará la disposición del Gobierno a cubrir su riesgo inmobiliario y la cartera de créditos. El ministro de Economía ya ha avanzado que Bankia necesitará 9.000 millones. Son 7.100 para provisionar el crédito inmobiliario y 1.900 para el riesgo del suelo. Pero además el cuarto grupo bancario español deberá contar con 3.000 millones para créditos fiscales y más para otros riesgos como hipotecas, créditos y préstamos. En total, la ayuda pública superará los 15.000 millones. El grupo estará totalmente controlado por el Estado cuando se termine la valoración que se está haciendo de él y Bruselas lo autorice. Bankia podría decidir también una remodelación de sus consejos. Sería menor en número de consejeros y con un perfil más profesional y menos político. Una condición imprescindible, según el ministro, para atraer inversores y garantizar su viabilidad. El presidente de Bankia, José Ignacio Goyri Golzarri, presentará mañana los planes de recapitalización para sanear la entidad y que contemplan ayudas públicas de al menos 14.000 millones de euros. El máximo responsable de Bankia pedirá los recursos necesarios al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria para garantizar la solvencia de la entidad, fruto de 7 cajas que se sumarán al canje en capital del préstamo público de 4.465 millones de euros que recibió la matriz del grupo, Banco Financiero y de Ahorro, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. De esta forma, Goyri Golzarri aprovechará el compromiso del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Estado inyectará en la entidad el volumen suficiente de recursos públicos para que la solvencia y rentabilidad queden absolutamente cubiertas. Según de Guindos, las necesidades de saneamiento de Bankia alcanzan los 7.100 millones para cumplir con los 2 decretos que obligan a la banca a provisionar tanto por su crédito inmobiliario tóxico como por el sano. Además, la entidad requeriría de un colchón extra de capital de 1.900 millones de euros. Goyri Golzarri además podría anunciar la renovación de los consejos de administración tanto de BFA como de Bankia y que implicaría una reducción del número de consejeros, así como la introducción de profesionales independientes. Y sobre Bankia, el gobernador de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha pedido comparecer ante el Congreso de los Diputados para explicar su actuación ante esta entidad. Fernández, en una carta que ha enviado a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, considera que la transparencia es esencial en este asunto. Fernández Ordóñez pide comparecer en el Congreso para hablar del sector bancario y de la nacionalización de BFA Bankia. Así lo ha solicitado el gobernador del Banco de España mediante una carta enviada la semana pasada a la presidenta de la Comisión de Economía.
En ella, Mafo explica que las recientes tensiones a las que se enfrenta el sistema financiero español han provocado una lógica preocupación y que además considera que la transparencia es esencial en la labor de supervisión bancaria. Por eso se pone a disposición de la Cámara Baja. Este ofrecimiento del gobernador llega después de que varios grupos parlamentarios hayan pedido que explique las razones de la nacionalización del grupo BFA Bankia y los planes para la entidad. Pese a las declaraciones de ayer del ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmando que el Estado aportará todo el dinero que haga falta para que Bankia sea una entidad totalmente solvente, la acción continuaba hoy su desplome en bolsa y a mediodía caía cerca de un 4%. Y seguimos hablando de bancos. La entidad bancaria cívica suprimirá 1.500 empleos, casi el 20% de la plantilla, mediante prejubilaciones bajas, indemnizaciones y suspensiones temporales de contrato. Es el acuerdo alcanzado entre la entidad y la mayoría de la representación sindical. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banca Cívica explica que el citado acuerdo laboral ha sido firmado con los sindicatos. Los trabajadores podrán acogerse a esta medida hasta el próximo 15 de julio. Y el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional supervisarán el trabajo de dos entidades encargadas de realizar una auditoría a la banca española. Estos organismos participarán en el comité a cargo de la valoración independiente de los activos en un intento por recuperar la confianza de los inversores en nuestro sistema financiero. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que la contratación de estas consultoras independientes realizaría antes de que acabe el mes de mayo, cuyos resultados se conocerán en los próximos meses. Y el gobierno de Angela Merkel se plantea la creación de zonas económicas especiales en el seno de la eurozona, dentro de un plan estratégico de 6 puntos diseñados para estimular el crecimiento de la economía europea. Un plan en el que se brindarían ventajas fiscales a los inversores a cambio de reformas en los mercados laborales a imagen y semejanza de las que se acometen en Alemania. El proyecto, diseñado para responder a las necesidades de las economías periféricas en dificultades, contempla la creación en países como Grecia de entes públicos encargados de la gestión de la privatización de activos del Estado. Asimismo, estos países con elevados niveles de paro adoptarían el sistema alemán de formación profesional, rebajando la protección por desempleo y las cargas fiscales de esos puestos de trabajo. Este plan sería la respuesta de Alemania a las presiones recibidas por Berlín por parte de varios de sus socios en la zona euro para que complete su apuesta por la austeridad con medidas para fomentar el crecimiento y facilitar así el ajuste de los países periféricos. Y sobre el déficit, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado a los funcionarios enviados por Bruselas que la nueva desviación del mismo se debe sobre todo a facturas del sector sanitario que afloraron en Madrid y la Comunidad Valenciana. Pese a ello, el Gobierno ha insistido en que se mantienen sin cambios la previsión de alcanzar este ejercicio el 5,3% para el conjunto de las administraciones públicas y el 1,5% para las comunidades autónomas. Así se lo ha explicado Montoro al grupo de expertos enviados por Bruselas para revisar la nueva desviación del déficit público. El ministro de Hacienda ha vuelto a insistir en que esta cifra del 8,9% y no del 8,4% se debe a los planes de pago a proveedores de las comunidades autónomas. Cifra que se revisará en octubre cuando se notifiquen los resultados de este plan. Dice Cristóbal Montoro que la mayor parte del aumento del gasto se debe al ajuste sanitario con un importe de 3.000 millones de euros. Asegura que la Administración del Estado está llevando a cabo un exhaustivo proceso de revisión de los datos de las administraciones territoriales. Los expertos de Eurostat se han trasladado a España para conocer de primera mano las razones de la nueva revisión al alza del nivel de deuda de 2011 por parte del Gobierno español. Estos planes aseguran el cumplimiento del objetivo de déficit para este año del 1,5%. Y Andalucía no está dispuesta a aceptar todos los cambios que el ministro José Ignacio Wert ha propuesto sobre educación. La propuesta del Gobierno para modificar la asignatura La Educación para la Ciudadanía la aleja de la Constitución. Wert se ha comprometido con la Consejería Catalana de Educación a retirar la expresión nacionalismo excluyente del proyecto de reforma de educación para la ciudadanía que verá la luz el próximo año.
El Gobierno eliminará las referencias al nacionalismo excluyente que figuraba en el proyecto de modificación de los temarios de educación para la ciudadanía, tal y como le ha pedido Cataluña. Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, quien ha afirmado que el Ministerio no pretendía herir sensibilidades ni crear polémica con la inclusión de esta expresión en el apartado sobre los conflictos en el mundo actual. Cataluña ha manifestado su preocupación por que se había incluido en un párrafo donde se hablaba de distintas razones que pueden provocar conflictos a nivel mundial y se hablaba de diversos factores, incluyendo fanatismo religioso y nacionalismo excluyente. Nosotros en ningún momento, sinceramente, se nos había ocurrido que esto pudiese herir ninguna sensibilidad en nuestras comunidades autónomas. Si Cataluña nos manifiesta que esto es un motivo de preocupación, nosotros no tenemos ningún problema en eliminarlo del texto. Los alumnos estudiarán los nuevos contenidos de educación para la ciudadanía desde el curso próximo, mientras que el nombre de la asignatura se cambiará por el de Educación Cívica y Constitucional cuando se reforme la Ley Orgánica de Educación. El ministro de Educación y Gomendio han tratado este y otros asuntos con los consejeros del ramo reunidos en conferencia sectorial durante cerca de 3 horas. Y segundo intento del ministro Wert, hoy nueva reunión con los rectores de las universidades de España. Desde el Ministerio aseguran que la actitud del Gobierno es siempre de diálogo, un encuentro en el que se analizan el decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto autonómico en educación, ya convalidado por el Congreso. La secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, ha señalado que a consecuencia de la situación económica a las universidades se les ha pedido el mismo esfuerzo que a las comunidades autónomas, por lo que apela a que entiendan que es necesaria su colaboración para conseguir los objetivos del déficit. En Andalucía, Diego Valderas anuncia el aplazamiento del decreto del plan de ajuste de la Junta para negociar con el sindicato el recorte de sueldo a los funcionarios. Señala que se trata de una propuesta formulada por los consejeros de Izquierda Unida en el Consejo de Gobierno y que ha sido aceptada. Argumenta que es posible hacerlo porque el decreto aún no ha visto la luz. El vicepresidente de la Junta y coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, ha anunciado que se aplazará entre 10 o 15 días el decreto que recoge los recortes aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta recientemente. El objetivo de este aplazamiento es negociar con los sindicatos la bajada de sueldo a los funcionarios porque, recuerda, el decreto aún no ha sido llevado al Parlamento para su aprobación. El decreto aún no ha salido. Y por lo tanto, si el decreto aún no ha salido, se está situando en un campo de negociación con las organizaciones sindicales. Al no haberse encontrado todavía un campo de acuerdo con las organizaciones sindicales, yo creo que es sumamente lógico, prudente y ajustado que se amplíe el tiempo de diálogo antes de que el decreto, es decir, vea letra negra sobre blanca la luz y vaya al Parlamento de Andalucía. Valderas considera que hay que dialogar con los sindicatos durante el tiempo que sea suficiente para introducir mejoras en los planteamientos iniciales que acordó el Consejo de Gobierno de la Junta. Posteriormente, una vez aprobado, se tramitará como proyecto de ley en la Cámara Regional. Por su parte, el diputado nacional izquierdista José Luis Centella, que ha acompañado a Valderas en la rueda de prensa, ha criticado los presupuestos presentados por el Gobierno de Mariano Rajoy. Señala que solo generarán más paro, depresión y retroceso. Además, Centella ha querido aclarar las discrepancias de sus compañeros de partido en Sevilla con el plan de ajuste de la Junta. Nosotros no vamos a entrar en confrontación con nuestro comité local de Sevilla, sino que vamos a un debate constructivo en el cual, efectivamente, creo que es un poco prematuro, porque por lo que yo he leído se plantea votar un decreto que todavía no existe. En este sentido, Centella ha recordado que la posición del PCA de Sevilla a este respecto se corresponde con la que ya mantuvo sobre el pacto de gobierno con el PSOE. Y 4 días antes de las elecciones de Andalucía del 25 de marzo, la Junta aprobó y firmó unas subvenciones para UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios de Andalucía, por un importe de casi 47 millones de euros. Pero su publicación en el Boletín Oficial de la Junta y, por tanto, su efectividad se hicieron el día 14 de mayo, solo un día antes de que el presidente Griñán anunciara el plan de recortes.
El pasado 21 de marzo se adoptaron 10 resoluciones por importe de 176 millones de euros en subvenciones, cerca de 61 millones de euros pendientes de los 2 últimos trimestres de 2011 correspondieron a la Agencia para la Cooperación Exterior y el Desarrollo, adscrita a la Consejería de Presidencia. Entre sus beneficiarios figuran sobre todo organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en solidaridad. Tampoco faltan los sindicatos UGT y comisiones obreras. También, a falta de 4 días para la celebración de las elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía aprobó la concesión de 13 subvenciones extraordinarias a las delegaciones andaluzas de los sindicatos, comisiones obreras y UGT. El montante global de estas ayudas ascendió a 1.995.986 euros, según consta en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del pasado 16 de abril. Todas ellas son de carácter excepcional y fueron aprobadas por la Agencia Española de Cooperación en resolución del 21 de marzo de 2012. Y los planes de ajustes, concretamente los que más afectan a los funcionarios, ha sido sin duda uno de los temas estrellas de esta semana, no solamente en España, sino también y en concreto en Andalucía. Otro de los asuntos que les vamos a resumir en estos vídeos que van a ver a continuación son, por ejemplo, los recortes en educación o lo último sucedido en torno a los expedientes de regulación de empleo y la actuación de la juez Mercedes Zelaya. Sin duda, la noticia de esta semana ha sido el recorte a los sueldos de los funcionarios entre un 5 y un 15%. Además, conocíamos que la Junta de Andalucía mantiene para sus altos cargos, delegados provinciales y asesores, los pluses de productividad, mientras recorta las nóminas de los 261.000 empleados públicos y también de empresas públicas. Tan solo 13 días antes de que la Junta de Andalucía en el Consejo de Gobierno el Plan Económico Financiero de Reequilibrio tomara luz verde, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, asignó el complemento de productividad a 13 altos cargos de su departamento, los 8 delegados provinciales, además de 10 asesores. Esta semana también ha sido noticia los expedientes de regulación de empleo irregulares y la instrucción que lleva a cabo la juez Mercedes Zelaya. Impuso una fianza de responsabilidad de más de 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Esta cantidad está calculada para cubrir la eventual responsabilidad civil de Fernández, a quien la juez le considera artífice del sistema de ayudas investigado, y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que le impuso tras 4 días de declaraciones. También Mercedes Zelaya ha expresado en un auto su enorme sorpresa por la escueta documentación que recibe de la Junta de Andalucía, que contrasta con su posición de acusación particular. En un auto, la juez lamenta que haya tenido conocimiento de los informes de la intervención sobre las ayudas a empresas hijo de Andrés Molina a través de la documentación que se ha entregado al abogado Antonio Fernández, ex consejero de Empleo encarcelado desde el 24 de abril en su recurso contra el auto de prisión. Y también esta semana hemos hablado de los recortes y de la sanidad. En Málaga se está barajando una alternativa para poder mantener una asistencia de calidad, y es que los centros de salud del distrito sanitario cierren por las tardes durante julio, agosto y la primera quincena de septiembre. La medida también podría aplicarse en otros distritos como los de Ronda, Antequera o La Sarquía. Está descartada la Costa del Sol, donde en verano, por estar los centros ubicados en localidades costeras, la afluencia de pacientes es similar a la de otras épocas del año. Los directores de los centros de salud afirman que la alternativa de no abrir por la tarde no es algo descabellado. A ese respecto, recordaron que esa medida ya se ha aplicado otros veranos sin que haya supuesto un inconveniente para los usuarios. Y hablando de recortes, en el ámbito de justicia afectarán especialmente a Cádiz, el proyecto de la justicia concretamente. Precisamente el consejero del ramo ha visitado la capital y ha sido recibido con pancartas de protestas. El recién nombrado consejero de Justicia, Emilio de Llera, ha dado otra visión. Los recortes en la economía autonómica y los ajustes en las delegaciones de Interior y Justicia producirán un nuevo retraso en el proyecto de la Ciudad de la Justicia. ¿Y esos tiempos están ya...? No están ya, porque ahora mismo piensen que el plan de ajustes de Andalucía lo aprobó por fin, después de muchas dificultades, el Ministerio de Hacienda de Madrid, hace 3 días escasamente. La visita del consejero ha tenido como objetivo ver el estado de los equipamientos judiciales de la capital. Además, ha mantenido una reunión con autoridades judiciales de la provincia. A su llegada a la audiencia provincial, el consejero ha sido abordado por los funcionarios de justicia, que rechazan los últimos recortes de la Junta de Andalucía.
Emilio de Llera ha asegurado que los ajustes son necesarios en esta época y que aún se están ajustando las competencias de las consejerías, pero que no descarta ningún proyecto. Voy a pelear porque se siga construyendo todo lo que se pueda construir y por mejorar además muchas otras cosas que tiene. Que el problema de la justicia no es solo el de los edificios. Aquí tenemos muchos problemas de comunicación, de lentitudes, que muchas veces se dice la justicia es lenta. Bueno, es el sistema lento. El representante autonómico ha confirmado la deteriorada imagen de la justicia y su lentitud, pero ha señalado que se está en el camino para su mejora y es una de las prioridades. También ha señalado que los pagos de asistencia jurídica gratuita se han retrasado por los últimos ajustes, pero que se van a cumplir los plazos ya comprometidos, aunque en el mes de marzo la deuda ascendía ya a más de 10 millones de euros. Miramos a Asturias. La militancia de Izquierda Unida ha rechazado entrar en el gobierno que presidirá el socialista Javier Fernández en contra de lo acordado por la dirección política de la coalición, que había animado a la militancia a que respaldase el pacto y asumir 2 de las 8 consejerías que integrarán el futuro gabinete del Principado. El presidente electo tomará posesión de su cargo mañana sábado. Fernández ha decidido reducir la estructura gubernamental para cumplir los principios de austeridad y ahorro a los que se comprometió en su discurso de investidura. Jornada intensa en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que ha terminado con cruce de acusaciones. 5 vocales han pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, por deslealtad. Este órgano ha rechazado esta petición al considerar insuficientes las explicaciones de Díbar sobre los viajes que realizó a Marbella. El presidente ha lamentado que quebrantó ocasionalmente su carrera judicial tras la denuncia presentada contra él. Ni uno ni otro, ni el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, ni el vocal que presentó la denuncia contra él por unos viajes a Marbella, José Manuel Gómez Benítez, van a dimitir. El órgano de gobierno de los jueces ha celebrado un pleno extraordinario, en el que Díbar ha dado explicaciones y ha lamentado el quebranto causado por todo esto al propio Consejo, al Tribunal Supremo y a la carrera judicial. Unas explicaciones que no han convencido a parte del Consejo, ya que 5 vocales han pedido la dimisión de Díbar, quien ha anunciado que no pensaba dimitir. Mientras, otro grupo de 7 vocales ha pedido la dimisión de Gómez Benítez por deslealtad, pero este también ha anunciado que no iba a renunciar. Y más cosas. El bailaor Joaquín Cortés ha negado ante el juez haberse apropiado de 700.000 euros para poner en marcha un centro de ocio dedicado al flamenco en Madrid. Unos empresarios argentinos con quienes supuestamente creó la sociedad piden para él 10 años por supuestos delitos de apropiación indebida y estafa. Es la llegada del bailaor Joaquín Cortés a la Audiencia Provincial de Madrid. Todo bien, gracias. En la sala, Cortés negó su vinculación con unos inversores argentinos que le acusan de haberse apropiado de 700.000 euros para poner en marcha un centro de ocio dedicado al flamenco en Madrid. El artista aseguró no saber nada, aunque ha reconocido conocer a esos empresarios, porque como artista viaja a multitud de países y conoce a gente por todo el mundo. Incluso ha admitido que pudo hablar y decir que tenía ganas de montar algo, pero que no llegó a cuajar ni a firmar ningún contrato. El bailaor compartió banquillo con su hermana Mariana y su exapoderado Alfonso Durán, para quienes la acusación particular pide 10 años, 8 años y medio y 11 años de prisión respectivamente por delitos de apropiación indebida y estafa. Y el juzgado de Palma de Mallorca ha condenado a un médico de una clínica de la capital balear a pagar durante 23 años la manutención de un niño que nació tras practicar a la madre un aborto que resultó fallido. La joven de 24 años se ha mostrado satisfecha con la sentencia. Bueno, pues yo fui a hacerme una intervención y no me la hicieron bien. Y al cabo, yo pensando que no, ya me hicieron la intervención, yo pensando que ya no tenía nada. Al cabo del tiempo volví a ir y resulta que seguía embarazada del primer embarazo y me dijeron que estaba de más de 22 semanas. Entonces yo en ese momento no supe qué hacer. Yo pensaba que era otro embarazo, sí. Y cuando llegué allí Es el inicio de una historia de negligencia médica. Ella, una joven de 24 años que ha preferido no ser identificada, ha narrado lo que pasó en abril de 2010. Y decidí asesorarme y me dijeron que
que era un delito abortar a partir de las 22 semanas. Así llegó hasta el despacho de esta abogada, donde hoy hace la entrevista. La historia ha salido a la luz porque un juzgado de Palma de Mallorca ha sentenciado a la clínica abortista, que no realizó bien su trabajo, a pagar un total de 420.000 euros a esta joven. 150.000 por el daño moral causado y 270.000 en concepto de manutención del niño hasta los 25 años. Es que aquí tiene que haber un responsable. Y el responsable, el juez ha determinado que es el médico, la clínica y sus compañeros seguros los que se tienen que hacer cargo de esta negligencia. Es un tema complicado. Para la abogada Eva Munar, esta sentencia es justa y no dudará en llegar hasta el final, en el caso de que fuera apelada por la clínica abortista. Además, ha recordado que sienta precedente en España. Negligencias hay, desgraciadamente las hay. Ahora, en un caso así, desconocemos que hubiera habido alguna otra. Lo cierto es que el niño no deseado nació y en buen estado, pero todo el proceso fue angustioso para la madre, que ahora no se separaría del pequeño por nada del mundo. Ahora sí, hombre, es mi hijo y hay que seguir adelante y estoy contenta, claro que sí. Ahora me lo quitan pero en ese momento pues no. Eso sí, sabe que el día que le tenga que contar esta historia, intentará hacerlo de forma que le siente bien. Y el incendio de Almería ha arrasado más de 160 hectáreas. Efectivos del Plan de Prevención de Extinción de Incendios Forestales de la Junta aún trabajan para la completa extinción de este fuego. Un fuego que fue declarado ayer y ha afectado a una zona de Matorral y Monte Bajo con pinar en los municipios de Huércal, Olvera y Pulpí, limítrofe con la de las Cuevas de la Almanzorra. Efectivos del Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, Infoca, trabajarán durante la noche en la extinción del incendio declarado en la Sierra del Magro, en el municipio almeriense de Huércal-Overa, que evoluciona favorablemente. Las labores de extinción proseguirán con personal terrestre, ya que los medios aéreos no pueden trabajar durante la noche y es previsible que el incendio quede estabilizado durante las próximas horas. El concejal de Seguridad Ciudadana y teniente alcalde de Huércal-Overa, Antonio Lázaro, ha explicado a EFE que en un principio no se pensó que la magnitud pudiera llegar a tanto. Verdaderamente esta mañana no en ningún momento pensamos que la magnitud podía llegar a tanto, y porque a media mañana existía un control que parecía que luego ha sido el viento el que realmente ha puesto la situación en mayor peligro. Lázaro, quien ha supervisado las labores de extinción sobre el terreno, confía en la rápida extinción del fuego, ya que la Sierra del Magro es uno de los parajes más característicos del levante almeriense. El Infoca ha movilizado para la extinción del fuego 65 especialistas de extinción y técnicos, 3 vehículos autobomba y 9 medios aéreos. Y los bomberos han hallado a primera hora de la mañana un segundo cadáver entre los escombros de la fábrica de aceite ubicada en la localidad cacereña de Moraleja a causa de una explosión. Una tercera persona continúa desaparecida y otras han resultado heridas de escasa importancia. Un muerto y 2 desaparecidos es el balance de la explosión ocurrida este jueves en una almazara de la localidad cacereña de Moraleja. La deflagración, ocurrida previsiblemente en la sala de calderas, ha motivado un fuego de grandes dimensiones, que ha tardado varias horas en ser extinguido por los bomberos. Fernando Hurtado es uno de los heridos provocados en el incidente. Yo estaba enfrente, en la casa del jefe, estaba pintando unas puertas y oí una explosión y ya está, no, salí corriendo, me metí dentro y acto seguido sonó otra explosión después. Y vi a un compañero que había salido, pero hay más gente dentro. Pues el compañero que pude ver era Miguel, el extractorista, y supuestamente dentro está el hijo y Valentín, otro compañero, y Alberto. Valentín Parra. La explosión ha producido serios destrozos en la factoría, entre ellos el derrumbe de toda la cubierta del Trujal, por lo que las tareas de desescombro para encontrar a los desaparecidos podrían prolongarse a lo largo de todo el fin de semana. La próxima semana comienza la segunda edición del Marbella Luxury Weekend. Allí se pueden ver los lujos más sorprendentes del mercado internacional. Entre ellos se encontrarán el sillón que el rey del pop, Michael Jackson, había elegido para su última gira. El sillón que Michael Jackson iba a usar en los conciertos de su última gira se podrá ver por primera vez en el mundo en la segunda edición del Marbella Luxury Weekend, un evento que promocionará la próxima semana el sector del lujo internacional.
Valorado en unos 200.000 euros, el sofá fue elegido personalmente por el cantante y creado por su arquitecto con madera maciza y oro de 24 quilates. Así lo explica el responsable de proyectos de Terraluz, sociedad propietaria del sillón, César Savioni. El sofá es un sofá muy especial, aparte que el personaje Michael siempre ha sido un personaje muy excéntrico y por eso ha elegido piezas muy especiales, muy particular, y en el caso del sofá, que está hecho con oro 24 quilates, que normalmente se utilizan 18, él ha querido un 24, ha elegido la tela, el tamaño, la forma, junto con el arquitecto que trabaja por la fábrica. El fallecido rey del pop eligió este sillón como elemento central del escenario para sus conciertos de la gira y pensaba situarlo definitivamente en su casa de Londres tras la finalización de la gira mundial. La joyería Gómez y Molina de Puerto Banús en Marbella será la encargada de exhibir el sofá del rey del pop en un acto que tendrá lugar del 31 de mayo al 3 de junio. Y el Museo Picasso de Barcelona explora en su nueva exposición temporal la relación de la marca del artista con el desarrollo de la economía del arte a lo largo del siglo XX hasta nuestros tiempos. La muestra Economía Picasso se podrá ver hasta el 2 de septiembre. La exposición Economía Picasso centra la idea de que la obra del malagueño y las operaciones realizadas a su alrededor vertebran el desarrollo de la economía del arte desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Abierta entre hoy y hasta el 2 de septiembre en el Museo Picasso, la exposición pretende reflexionar sobre el papel del pintor en la construcción del sistema económico del arte contemporáneo, un sistema que nace precisamente para acoger la distribución de su trabajo. Dividido en 7 ámbitos diferentes, el recorrido expositivo muestra por una parte obras emblemáticas de otros artistas y por la otra obras de archivo, carteles, libros con anotaciones originales. La exposición, que ocupa la primera planta del Palau Finestras, cuenta con obras cedidas por diferentes centros estatales como el IBAM, el MACBA o la Fundación Gala Salvador Dalí, entre otros importantes museos. Les presentamos ahora una nueva muestra en la Sala Rivadavia de Cádiz. Hasta el próximo 28 de junio se expone Octava. Su autora, la joven argentina Agustina Núñez, nos traslada al universo de los dibujos infantiles. En el marco del año en que se cumple el bicentenario de la Constitución de Cádiz y celebrando asimismo la patria argentina que conmemora la gesta de mayo, la Sala Rivadavia acoge una vez más una muestra de arte, en esta ocasión de la joven argentina Agustina Núñez. Nos permite soñar, nos permite ir a otras dimensiones que a veces la realidad no lo permiten. Por eso Agustina nos ayuda muchísimo con su obra a eso y celebro que hoy la podamos disfrutar todos juntos. La línea modulada y a la vez sintética es uno de los elementos fundamentales en Octava, su obra. El dibujo se yergue como técnica sin intermediarios, como forma de comunicación primigenia previa a la oralidad. Puntualmente lo que me interesa es el dibujo y poder desarrollar el arte contemporáneo con los materiales mínimos, como es la línea. Pura y exclusivamente la línea en sus distintas manifestaciones, en sus distintas formas. Una escala desproporcionada hasta el absurdo, dibujos que remiten al imaginario del cuento infantil clásico, donde la ingenuidad es engañosa, conformando una realidad amenazante, como sucede en el mundo infantil, donde lo onírico transmuta y en ocasiones se vuelve inestable, oscilando entre un recuerdo cálido o volviéndose una pesadilla. Octava se podrá visitar desde el 25 de mayo y hasta el próximo 28 de junio en la Sala Rivadavia. Y vamos ahora con la información meteorológica. Tiempo más inestable, sobre todo el noroeste peninsular, con la aproximación de una perturbación. A partir del mediodía de mañana lloverá en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, con probabilidad alta de tormentas, chubascos tormentosos que alcanzarán de forma más puntual en el interior del Cantábrico y en el centro de España. En Andalucía, otra jornada cálida para este fin de semana, aunque el domingo descenderán un par de grados las temperaturas, sobre todo en la zona occidental, con máximas de 30 a 32 grados a orillas del Guadalquivir. Tiempo será anticiclónico y soleado en general.
Y ya está todo a punto, en muy breve tiempo ya casi estamos, Hugo, a punto de disfrutar de ese gran partido de esta noche, esa final de la Copa del Rey. Efectivamente, una gran final de fútbol y en este caso con dos aficiones que han departido durante todo el día en la capital, justamente esos momentos previos a este importantísimo partido que se van a disputar esta noche. Eso sí, las condiciones del terreno de juego pueden marcar también el devenir de este importantísimo partido al estar recién resembrado el césped del Vicente Calderón. Esto nos obedece para que también se vaya a celebrar esa despedida a Pep Guardiola, que deja el equipo blaugrana, y también su maestro y su amigo Marcelo Bielsa, dos técnicos con una misma filosofía de fútbol. Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, dirigirá mañana al conjunto azulgrana por última vez antes de ceder el testigo a su sustituto, Tito Vilanova, en la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao. Solo puede que estar agradecido al club, agradecido a los dos presidentes, no puede decir más. Y a los dos les digo que yo me voy, que me voy, que yo ya no estoy, que yo doy un paso al lado, solo pido esto. El técnico barcelonista aprovechó para agradecer el trato que le dispensaron el actual presidente Sandro Rosell y el anterior Joan Laporta, así como todo el club. Será siendo un club fuerte, y que ganará, perderá como todos hemos hecho, y que seguro que esto en el futuro seguirá siendo un buen club. Además, el entrenador azulgrana recalcó que tardará tiempo en volver a los banquillos. Yo en la etapa ahora de Barcelona como entrenador durante largo tiempo estará fuera. Entre tanto, el argentino Marcelo Bielsa, preparador del Athletic, explicó que la presencia de toda la plantilla rojiblanca en Madrid, incluidos los que no entrarán en la convocatoria, obedece al deseo de los jugadores. Y le pregunté a Iraola y a Gurpegui si qué preferían ellos, si que viajaran los que iban a jugar o todos, y me dijeron todos, y yo reaccioné en función de ese pedido. El argentino descartó que la final se pueda decantar por cualquier sorpresa táctica. No creo que sea alguna novedad en el aspecto táctico, el elemento que le permita al Athletic poder superar al Barcelona. Bielsa señaló que, a su entender, el Barcelona es el mejor equipo del mundo. No, para mí el mejor equipo del mundo es Barcelona. El técnico también apuntó que el Athletic intentará contener el juego de su compatriota Leo Messi. Bueno, siempre que se enfrenta a un delantero de ese nivel, las fórmulas no son variadas, ¿no? Es un jugador que tiene soluciones para la mayoría de los problemas que se le presenten, y trataremos de que no las encuentre y que nuestros defensas sí consigan contrarrestar sus intentos. El Vicente Calderón espera a los dos reyes de la Copa. Espera a los dos reyes de la Copa, y la Eurocopa también espera al rey, en este caso a la selección española, que es la actual campeona también y ostenta ese galardón. Están en Austria y también estuvieron en rueda de prensa Sergio Ramos hablando de sus penaltis, Negredo hablando de la oportunidad que se le presenta, y del malagueño Isco, que habla de la felicidad de estar compartiendo con este grupo. Bueno, nunca he tenido problema, ¿no?, en encarar o asimilar ese tipo de lanzamiento, ¿no?, de presión en ciertos momentos claves de la temporada, sea con tu equipo, sea con la selección. Y sí que es cierto que es algo que ensayo casi siempre, ¿no? Quizás pues ustedes que no tenéis todo el tiempo, todos los entrenamientos con nosotros, pues no veáis realmente lo que se entrena y lo que no. Pero bueno, un penalti, siempre lo he dicho, lo falla el que lo tira, y si tengo que asumir la responsabilidad aquí con la selección, lo haría encantado, no hay ningún problema. Siempre es una competencia sana, ¿no? La verdad que todos los que estamos aquí hemos venido a intentar ganarnos un puesto, a intentar quedarnos. Sabemos que la competencia pues es de jugadores de nivel mundial, ¿no? En el caso de Fernando Llorente, de Fernando Torres, Soldado, Adrián, y en este caso pues estoy yo también, tengo esa suerte, y bueno, hay que pelear, hay que trabajar para hacerlo bien, y que el seleccionador pues vea que sirve para cuando él te requiera, ¿no? Bueno, para mí es algo nuevo estar en esta convocatoria, y
lo estoy viviendo con muchas ganas, mucha ilusión y estar a día de hoy en una convocatoria en la mejor selección del mundo es muy complicado. Así que bueno, esperemos tener la oportunidad el sábado y nada, estoy muy contento de estar aquí. Y nos vamos ahora a Andalucía, en el caso del Málaga Club de Fútbol, que ya tiene sus posibles rivales para esta próxima competición de Champions, esa previa, donde lamentablemente no podrá ser cabeza de serie, con lo cual seguramente en el primer partido le tocará un rival bastante fuerte. Pero la afición quiere estar con el equipo y desde el club se espera que tengan la misma repercusión que tuvieron el año pasado. El Málaga Club de Fútbol ya conoce a todos los posibles rivales en la ronda previa de la Champions. El Copenhague ha completado el cuadro de equipos que buscarán una plaza en la fase de grupos, a los que se han añadido en los últimos días el Panathinaikos y el Vaslui. El equipo blanquiazul tiene pocas opciones de ser cabeza de serie por su bajo coeficiente, por lo que podría enfrentarse a un rival potente en playoff. El partido de ida se disputará el 21 o 22 de agosto y el de vuelta una semana después. La campaña de abonados del Málaga comenzará el lunes 4 de junio. El carné permitirá asistir al partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El Málaga espera que se vuelvan a repetir las imágenes que pertenecen al primer día de la campaña del año pasado. La previa de la Champions no entra en el abono y será en septiembre cuando se puedan adquirir los carnets para la competición europea que dispute el club, la Champions o la Europa League. Y ahora nos vamos a la segunda división porque quedan 2 jornadas, esta como suele ser habitual, jornadas de infarto, no por parte del descenso, donde el descenso del Villarreal ha hecho que su equipo se vaya también el equipo filial y esto ha aligerado el tema con los 3 ya descendidos, Alcoyano, Cartagena, Nasti y el propio Villarreal, pero sí por arriba, donde el Almería tiene ante sí un difícil de reto de superar esos 3 puntos de ventaja que tiene el Córdoba, con 67 está sexto clasificado y el Hércules con 68 tendría que tropezar 2 veces el equipo alicantino. Por arriba, el Deportivo de La Coruña, si vence este fin de semana al Huesca, ya es nuevo equipo de primera división y la segunda plaza de ascenso directo se la están disputando el Celta y el Valladolid, ambos con 81 puntos, que serían, bueno, ahora mismo 2 rivales importantísimos, aunque el Alcorcón le puede poner las cosas bastante complicadas al equipo vallisoletano. Mucha atención en el fútbol en la última fecha, pero bueno, también esperemos que o bien Córdoba o bien Almería estén en esa fase final. Lo esperamos, puesto que son los equipos andaluces. Muchas gracias, Hugo, y les hablamos, como no, de cine. Llega a todas las salas la tercera entrega de Los Hombres de Negro, Men in Black 3, que tendrá que competir en taquilla con otros títulos como drama o para niños. Vean. Ha sufrido los efectos de un viaje en el tiempo. ¿Qué? Tommy Lee Jones hace 40 años tenía la cara de Josh Brolin. ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? O al menos eso es lo que encuentra Will Smith cuando viaja en el tiempo en la tercera parte de Men in Black. Los hombres de negro regresan para salvar a la Tierra de los alienígenas, pero con un toque retro. Muy bien. Volviendo al presente y centrándose en la realidad, Patricia Ferreira cuenta las dificultades de crecer. ¡Te hablo como me sale de los cojones! ¡A mí no me toca! Y reflexiona sobre la responsabilidad de padres y profesores en Los niños salvajes, la película triunfadora en el último Festival de Cine de Málaga. ¿Es esta chica de aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Le ha pasado algo o qué? Un drama muy diferente es Cuando te encuentre. ¿Quién es ese? Zac Efron vuelve al cine haciendo lo que mejor sabe, conquistar a la chica. En esta película, basada en un relato de Nicholas Sparks sobre un excombatiente de Irak en busca de la mujer que fue su amuleto. ¿Hace un año que no haces el amor? Mientras que los sentimientos en el arte de amar se cuentan en clave de comedia. ¿Qué? ¿No es natural? Pues que me hayas besado. Pero si te he besado con naturalidad. En esta película francesa, con un reparto coral, destaca François Cluzet, que hace doblete en la cartelera con el inesperado éxito de Intocable. Que si se me sube a la cabeza podrás abusar de mí, ¿no? No, lo tenía aquí sin más. Preferiría que hubieras dicho que sí. Acaban de llamar por radio para informar. Otro tipo de humor, en este caso absurdo, llega de la mano Que no tiene ni pies ni cabeza. del debut de Cristian Gálvez en el cine. Antonio del Real dirige al presentador en Ni pies ni cabeza, una disparatada historia de asesinatos que no deja a la Guardia Civil en un buen lugar.
Quiero el mismísimo mínimo esfuerzo de siempre. Hasta la paternidad encuentra en la comedia su lugar esta semana. La canadiense Starbuck advierte que donar esperma indiscriminadamente puede suponer que al cabo de los años te encuentres con 533 hijos impacientes por conocer a su padre. Jamás habría dicho que teníamos tanto plástico en casa. También con ironía, el cineasta Werner Butti reflexiona sobre nuestra vida hecha en plástico en su documental The Plastic Planet, en el que los intereses comerciales se enfrentan al problema medioambiental. Y cierran la semana los descubrimientos vitales de una anciana de 81 años. Guirimuño, imaginando la vida, llega mezclando realidad y ficción, silencio y música. Este fin de semana, sin duda, Hugo, sí que hay para elegir en el cine, ¿eh? Para todos los gustos. Aquí el que no va al cine es porque no le gusta. Oferta muy variada. La verdad que sí, se lo recomendamos este fin de semana. Y nosotros volvemos el lunes con mucha más información. Que pasen un buen fin de semana.